Buenos días, mi nombre es Claudio da Souza, estoy aquí realizando este video para cumplimentar los requisitos de trabajo final de la materia hermenéutica, de la maestría en ministerio de la universidad, y me estoy comunicando desde Argentina para contarles que hemos cursado una de las materias más importantes que puede tener cualquier carrera bíblica que un hijo de Dios puede estar cursando. ¿Por qué es tan importante estudiar la hermenéutica? Bueno, porque la hermenéutica te va a dar la posibilidad de poder obtener una interpretación objetiva de cada versículo que vamos a querer investigar e interpretar. El doctor Hallinger dice que si no podemos obtener una interpretación objetiva de un versículo, esa interpretación no tendría que ser considerada en nuestro estudio. Justamente porque la hermenéutica te va a dar el control de poder tener la seguridad de haber obtenido una interpretación objetiva de qué es lo que quiso decir el escritor, el autor divino y el autor humano cuando escribió ese versículo que estamos interpretando. Por eso es tan importante tener una buena hermenéutica. Ahora, además de todo esto, yo quisiera compartirle conceptos importantes que pude aprender y tomar para mi ministerio en esta cursada. Y el primero es la definición de hermenéutica. La hermenéutica se define como el arte y la ciencia de poder interpretar un texto. Ahora, ¿por qué es una ciencia y por qué también es un arte? Bueno, es una ciencia porque la hermenéutica contiene principios y leyes y métodos para poder interpretar un versículo según su género, algo que vamos a ver más adelante. Pero también es un arte, porque para poder utilizar esos principios, esas leyes y esos métodos, se necesita la práctica de poder utilizarlos de una manera correcta. Así que también implica una tarea, digamos, artesanal de la utilización de esos principios y de esas leyes y de esos métodos. Ahora, otro concepto importante que pudimos observar es el tema unificador de toda la palabra de Dios. Cuando uno a veces puede preguntarle a un hijo de Dios, quizás te pueda decir que el tema unificador sea la iglesia, o quizás sean las profecías, pero la verdad es que en este curso podemos ver que el tema unificador de la palabra de Dios es el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, descrito en la Biblia durante toda la historia. Este reino de Dios está descrito o clasificado, digamos, de una mejor manera en dos aspectos, el reino temporal y el reino teocrático. Por el reino temporal entendemos que es el reino eterno, es justamente un reino que está fuera de la historia, es un reino efectivo, es un reino que se mantiene por medio de los milagros y la providencia de Dios, y tenemos también el aspecto teocrático. El aspecto teocrático tiene que ver con el gobierno temporal, o sea, es en un momento de la historia de la humanidad que se manifiesta ese reino. También es local, o sea, se puede manifestar en una zona del mundo. No puede ser que en algunos momentos esté en Israel y en otros momentos se manifieste en Babilonia, o quizás en Roma, en diferentes lugares. Y ese aspecto teocrático también depende de su efectividad, de la obediencia de sus seguidores. ¿Por qué? Porque ese aspecto teocrático siempre se manifiesta por medio de un mediador. O sea, Dios manifestó, o Dios eligió a un representante para que ese representante pueda ser el mediador y pueda estar
mostrando a toda la humanidad cuál es ese gobierno teocrático. Entonces, ahí tenemos otro concepto importante, el tema unificador del reino de Dios. Eso nos va a dar justamente una línea de pensamiento en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo podemos observar desde ese punto de vista. Ahora, otro concepto importante que también pudimos ver es el tema del género. Cada libro de la Biblia está escrito según un género literario. ¿Y por qué es importante saber cuál es el género y identificarlo en cada libro de la palabra de Dios? Porque cada género tiene su manera de ser interpretado. Cada género tiene sus características. No podemos interpretar de la misma manera un salmo que un texto de la ley, que un texto profético. Entonces es importante primero identificar eso, porque si no identificamos bien el género, podemos también llegar al error de malinterpretar un versículo bíblico. Así que tenemos la definición, tenemos la importancia, tenemos el tema unificador y tenemos también el género. Por último lugar, quisiera comentarles que otro tema importantísimo dentro de la hermenéutica es el tema del contexto. El doctor Hallinger dice que el contexto es el rey de la hermenéutica. Dentro de los contextos podemos observar un contexto inmediato y un contexto un poco más amplio. En nuestro estudio pudimos observar o pudimos darle énfasis al contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, es el tema que se habla en el versículo anterior y en el versículo posterior al versículo que queremos estar identificando. Es importantísimo el tema del contexto porque eso nos va a dar una visión acerca del tema real del que se está tratando y por eso podemos interpretar mejor lo que se está diciendo. Ahora, por eso es importante ver cuál es el contexto inmediato. Ahora, les dije también que había un contexto que era un poco más extensivo. ¿Cuál es ese contexto extensivo? Bueno, puede ser que en vez de un versículo anterior y un versículo posterior, podamos leer varios versículos antes y varios versículos después. Pero si nos extendemos más, ese contexto se puede llegar a abarcar lo que puede ser un libro de la Biblia, o todo el Testamento, o toda la Biblia, o una dispensación, o la teología sistemática bajo la cual se está interpretando este versículo. Así que el tema del contexto también es un tema importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Todas estas lecciones fueron herramientas importantísimas para mi estudio y que puedo atesorar para mi futuro ministerio. Porque cuando uno empieza a observar todas estas cosas que le estuve diciendo, el tema de la definición y el tema del género y el tema del reino de Dios como tema unificador de la Biblia y el tema del contexto, puede darse cuenta que hay muchas personas, quizás con buenas intenciones, otras no tan buenas intenciones, pero hay un montón de personas que interpretan incorrectamente la palabra de Dios. Y entonces llegan a interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que el autor quiso decir en el momento en que fue escrito. Es importante también ver de que una vez de que uno interpreta, tiene que hacer una aplicación. Es verdad, pero esa aplicación no puede ser nunca correcta si no partimos desde la interpretación correcta de lo que se quiso decir en el momento en que se escribió. Así que, viendo lo que está ocurriendo dentro de la obra de Dios en este tiempo, creo que este curso ha sido una base, ¿no? Una piedra fundamental en todo lo que vamos a cursar en el futuro, que nos va a ayudar muchísimo a poder interpretar en forma correcta lo que sigamos estudiando. Y la verdad es que ha sido de una gran importancia y agradezco a Dios haber tenido la posibilidad de poder haberlo cursado. Así que sin más, les saludo, que Dios les bendiga y nos esperamos ver en las próximas materias.